La relación entre la contabilidad y las leyes es una de las relaciones más estrechas y un aspecto definitorio de la contabilidad moderna. En términos generales, para que la contabilidad pueda llevar a cabo su objeto, se fundamenta principalmente en principios, técnicas y normas legales que orientan cada uno de los pasos que deben seguirse para que el proceso contable sea desarrollado apropiadamente. Con los principios, el profesional de la contabilidad puede construir un sistema contable y realizar los informes respectivos derivados de esa actividad, sin importar en qué sector, de qué sector en concreto esté trabajando. Es decir, la contabilidad, gracias a los principios, puede ser construida como sistema de información tanto en una empresa del sector agropecuario, una empresa del sector industrial, una empresa del sector servicios o incluso en los estados, en los gobiernos. Los gobiernos también llevan una contabilidad y se fundamentan los profesionales contables en principios para que en cada uno de estos sectores se pueda construir un sistema contable que al final desarrolle estados financieros o informes que reflejen la realidad económica de esa entidad. Asimismo, las técnicas permiten establecer los procedimientos más adecuados para llevar a cabo cada uno de los registros y los análisis necesarios para entender las transacciones que una empresa lleva a cabo en su día a día. Gracias a los principios y a las técnicas, los profesionales que trabajan en el área contable de una entidad determinada saben o comprenden o están apropiadamente orientados sobre cómo proceder al respecto de cómo documentar cada transacción que la empresa o entidad lleva a cabo y cómo transformar esa información en informes. Si debemos dar un ejemplo de técnicas, podríamos hablar, solamente por dar un ejemplo, cómo las empresas utilizan los recibos de caja. En una contabilidad muy sencilla, por ejemplo, una empresa o un local comercial que venda cualquier tipo de productos al por mayor, cuando recibe pagos en efectivo, diligencia un documento llamado recibo de caja, donde el responsable de recibir el dinero firma y estampa un sello, y ese documento sirve como soporte legal de que efectivamente la empresa ha percibido un ingreso por concepto de una de sus actividades o objeto social, es decir, la venta de un artículo determinado. Y lo mismo sucede si la empresa, pues en el desarrollo de su actividad, eh, paga servicios, por ejemplo, electricidad, luz, agua. La empresa registra en otro documento soporte llamado comprobante de egreso todos aquellos desembolsos debidos a o gastos en los cuales necesariamente debe incurrir para continuar en funcionamiento. Esos y otros documentos, recibos de caja, comprobante de egreso y otros, se organizan en una forma específica siguiendo unas técnicas determinadas, y esas mismas técnicas facilitan asimismo el entender cómo procesar la información que al final debe dar como resultado los estados financieros, es decir, un informe que resume absolutamente todas las transacciones que la empresa ha desarrollado en un periodo determinado. Y es por lo general en las normas legales donde se plasma y se eleva a obligación general la aplicación de dichos principios y técnicas contables a las diferentes empresas que operan en un determinado país. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de técnicas no nos limitamos simplemente a la técnica de teneduría de libros o a técnicas únicamente enfocadas a cómo organizar adecuadamente la documentación. Las técnicas también tratan de
métodos de cálculo, cuantificación y estimación de valores. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que maneja gran cantidad de inventarios, por ejemplo un supermercado o una tienda de artículos de diferentes características, debido al amplio movimiento y diversidad de las mercancías que maneja, estas empresas requieren conocer el costo antes de venta de cada uno de estos productos, a manera de estimar cuál sería el valor más apropiado a asignarles como valor de venta. Para conocer este costo de las mercancías utilizan métodos de inventario, y dependiendo del método que utilicen, de la técnica que utilicen para hacer estos cálculos, variará los costos en que incurre o el cálculo de las erogaciones que las empresas presentan en actividades relacionadas con el manejo de una amplia cantidad de mercancías. Asimismo, cuando las empresas o los contadores hacen registros de las transacciones que diariamente las empresas llevan a cabo, estas transacciones deben tomar en cuenta lo que la legislación de cada una de las posibles transacciones que se dan, esta legislación manifiestan. Por ejemplo, cuando una empresa paga a sus empleados, este pago por lo general debe ceñirse o debe registrarse teniendo en cuenta lo que la legislación laboral indique, ya que pueden haber tasas o porcentajes que las empresas deben pagar o retener a sus empleados, ya que la ley asigna eso como un deber. Como consecuencia del registro de pagos de nómina, están ciertamente deben someterse a las regulaciones que, aunque no están contempladas dentro de los principios contables, por ser una ley de obligatorio cumplimiento, los contadores deben modificar en cierta medida la manera como proceden en el registro de estas transacciones, adecuándolas o siguiendo lo que la ley establece. Y lo mismo se da especialmente con el tema de los impuestos, ya que, aunque es claro para un contador cómo registrar una venta de mercancías, la legislación fiscal, la legislación referente a impuestos, le indica que debe en ese mismo momento de registrar la venta o la compra de una mercancía, debe dejar plasmado el valor del impuesto que esa transacción implica, si es que la ley establece que dicha transacción es objeto de cobro de algún tipo de impuesto. Así pues, las diferentes legislaciones, que no solo se limitan a la laboral, a la fiscal, sino también a temas como leyes comerciales, leyes de comercio exterior, así como también leyes referentes a la protección o medición del impacto de las empresas sobre el medio ambiente, definen o establecen una manera específica como las empresas deben desarrollar sus registros contables, sin olvidar que las diferentes legislaciones y leyes interactúan entre sí, afectando asimismo la manera como la contabilidad de las empresas las aplica. Por ejemplo, una determinada legislación referente a medio ambiente puede dar lugar a que determinadas empresas estén exentas de ciertos impuestos o ciertas regulaciones que están previstas en la legislación fiscal o en la legislación referente a impuestos. Asimismo, empresas que están categorizadas de una determinada forma dentro de la ley comercial pueden verse exentas o pueden verse obligadas o privilegiadas a usar un tipo de legislación laboral diferente al de otro tipo de empresas. Entonces, la relación entre la contabilidad y las leyes también es una relación entre la contabilidad y la forma como las leyes entre sí interactúan y
cambian el marco legal en que la empresa se mueve. Especialmente si tenemos en cuenta que es la legislación la que define qué documentos legales son son considerados como soporte definitivo de una determinada transacción frente a otros. Por ejemplo, una legislación medioambiental que exente a una empresa sobre un impuesto puede exigir que esa exención solo tendrá lugar si la empresa dispone de un certificado de aprobación firmado por el Ministerio de Medio Ambiente, por dar un ejemplo. En consecuencia, ello implica que una contabilidad o una empresa puede verse obligada a continuar registrando un determinado impuesto y solo aplicar la exención una vez que haya obtenido ese certificado. O por dar otro ejemplo, las leyes de comercio exterior de un país pueden establecer que una empresa que exporte un determinado bien, aparte de los reportes financieros que establecen las normas contables que debe presentar, también se verá en la obligación de presentar informes de tipo financiero a las entidades de regulación del comercio exterior que en ese país funcionen. Como consecuencia, las legislaciones pueden solicitar información que para su producción se fundamenten en información contable, pero que son distintas al objeto de la contabilidad de las empresas. En este caso, un reporte para el Ministerio de Comercio Exterior, por dar un ejemplo.